Maternando. Charlas para la construcción de maternidades diferentes. Bienvenidos a un espacio más de Maternando Radio, y bueno, como siempre me acompaña mi compañera Adriana, y vamos a hablar del tema de lactancia, ¿verdad, Adriana? Es correcto, gracias Pablo. El día de hoy, bueno, este tema tiene mucho por sacar, muchos estereotipos, muchos consejos, muchas experiencias. Es un tema que pues realmente actualmente está como boom en las instituciones de salud pública y privada, pero realmente a veces no se profundiza qué es lactancia y cómo realmente establecerla, ¿no? La idea es hablar un poquito, dar una embarradita de qué trata el tema y, por supuesto, pues cualquier duda resolverla en el proceso, ¿no? Como bien dice Adriana, un tema tabú, un tema que incluso en la ciudad este último año o los últimos años ha tenido alguna importancia retomar el tema, como que han revirado a ver qué es importante, ¿no? Y para hablar de exponer todos los vértices de este asunto está con nosotros Ana Laura, está también con nosotros Pati Flores, sí, y Ale Sol, ¿verdad? Sí. Okay. Ale Sol, tú eres... Yo soy educadora en lactancia. Educadora en lactancia. Sí. ¿Por qué necesitáramos una educadora en lactancia si es el acto de los mamíferos más natural? Y si hemos llegado a este paso de la humanidad en la trascendencia, vamos, si estamos aquí tantos años después de los primeros hombres, debe ser por algo, no sé. Sí, bueno, siempre comento que ojalá no se necesitaran educadoras en lactancia, ¿no? Porque, sería una señal de que es lo más normal y todos tendrían o todas las mujeres pudieran tener ese acceso y facilidad de hacerlo. Desafortunadamente aquí estamos, Sí. Y ha sido un proceso en el que, como dijiste, si hemos llegado hasta este punto, es en parte pues por la lactancia materna, ¿no? La parte de la pérdida de la lactancia materna no tiene tantos años. Si pensamos, nuestras abuelas lactaban a todos sus hijos. Pero ¿qué pasó? A lo mejor a nuestros papás, o nuestros papás a nosotros ya no nos lactaron igual. O a lo mejor ya ni siquiera nos lactaron. Esto puede ser, pues, diferentes causas sociales, diferentes causas históricas y demás, que empezó con los avances médicos, que empezó con con el regreso o la incorporación de la mujer al trabajo, y todas estas situaciones que hicieron que mamá y bebé se alejaran un poco, y por lo tanto recurrir o pensar que la fórmula iba a ser como la solución, vamos, ¿no? Y no es que sea mala, sino a veces hasta salva vidas, ¿no? Exactamente, sino que fue un proceso en el que se fue alejando el proceso natural de lactancia. Y si pensamos, nuestras abuelas tenían una tribu, una red, y siempre estuvieron en contacto con mujeres que lactaban. Las mujeres siempre veían a sus mamás lactar, a sus tías lactar, siempre había una red de mujeres apoyándose y viéndose, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con a lo mejor nuestros papás? A lo mejor ya no vieron esa red, ya no tuvieron esa red, o a lo mejor por la información médica de esos años dijeron, no, pues mejor dale leche o mejor dale fórmula. Entonces ahí se empezó a perder, y no fue hace tanto tiempo, ¿no? Se empezó hace, nosotros, bueno, al menos te puedo decir, en mi familia, mi mamá fue lactada, pero yo ya no. Entonces no tiene tantas generaciones que se dejó la lactancia. Sin embargo, estos años han afectado bastante en el impacto que ha tenido en la lactancia materna. Porque, por ejemplo, en México nada más la tasa de lactancia materna es bajísima, es del 14 al 16% de los bebés lactados en el país. Si piensas que hace, 50 años la lactancia era lo común, ¿qué pasó en esos 50 años que ahora ha bajado tanto esa tasa, ¿no? Pero también, a mí me gustaría precisamente en este tema de que se perdió la costumbre o esta parte de lactar, uh-huh, también surgieron diversos estereotipos, diversos mitos. Me gustaría nos hablaras un poquito de eso y empezar con eso, porque muchas de las veces para poder aceptar la lactancia tenemos que romper con esos mitos que nos enseñaron. Entonces, sí, ¿cuáles son esos mitos más famosos? Muchísimos. Pues mira, de los principales es que la mujer no va a tener suficiente leche para alimentar a su hijo. Y hay una frase que no debería existir, que es: en lo que te baja la leche, dale fórmula, ¿no?
Esta frase se escucha, es casi de las primeras frases que escucha una mamá cuando nace su bebé. Y yo creo que esa es de las principales razones por la que una mamá empieza o no puede empezar con una lactancia desde inicio. Digo, y ese es una duda que se siembra en las mamás, digo, porque cuando nace un hijo, nace una mamá, y automáticamente pues nacen los miedos, nacen las culpas, junto con todo el amor nace todo esto, ¿no? Y la inseguridad también es parte de. Y si a ti te dicen que tu bebé no va a estar bien alimentado, o sea, tú vas a hacer lo que sea porque esté bien alimentado. Y si te siembran esa duda de, a lo mejor no tienes con qué alimentarlo, mejor dale esto, que con esto vas a asegurar que lo estás alimentando, pues tú dices, claro, o sea, yo quiero que mi hijo esté bien, quiero que esté sano, quiero que tenga alimentación, quiero que esté bien. Entonces, esa duda que se siembra en las mamás que acaban de nacer, esa inseguridad, puede afectarles bastante para establecer una lactancia. Ale, sí, por decir, perdón, en este caso, ¿de qué tamaño es el estómago de un bebé? ¿Cuánto necesita un recién nacido para nutrirse realmente? ¿Cómo serían los datos médicos que podrían acallar mis ansias en el mito de, chale, no le estoy dando de comer lo suficiente a mi bebé y llora como loco? Sí, eso es muy importante porque cuando nace un bebé, su estómago es del tamaño de una canica pequeña. Entonces, su capacidad estomacal es de 5 a 10 mililitros. Y habitualmente las enfermeras te llevan una mamila con una onza. Una onza o dos, exacto. Eso que anatómicamente, ¿cómo se vería eso? Una onza son 30 mililitros. Entonces, si un bebé recién nacido se toma una onza de fórmula, está tomando de 3 a 6 veces más de su capacidad normal. Es como si yo me echara 4 litros de agua mineral. Ándale. Con un embudo, se me inflaría el estómago. Exactamente. ¿Y cuándo te va a dar hambre? Pues en un buen rato, ¿no? No vas a sentir hambre, vas a estar a lo mejor distendido, vas a estar lleno, vas a estar inflamado. Y esto es importante también porque hay que entender, como dices, esta parte fisiológica del bebé, en que cuáles son sus necesidades reales al nacer y cómo van cambiando para saber cómo actuar en cuestión de la lactancia o de la fórmula, cual sea el caso, ¿no? Si un bebé tiene una capacidad de 5 a 10 mililitros y le dan una onza de fórmula, entonces, pues sí se la va a tomar, pero va a dormir mucho, va a pedir en muchas horas y eso no es el ritmo normal de alimentación de un bebé recién nacido. ¿Sí? A mí me gustaría preguntarte, ¿es cierto que hay mamás que no tienen leche materna? Hay una condición que se llama hipogalactosemia, eso sí es cierto, pero no es algo común. Digo, la tasa de hipogalactosemia es muy baja, ¿sí? Se puede decir, no tengo el dato, se los investigo, pero no tengo el dato específico, puede ser una entre 100 mujeres, o sea, no es tanta la tasa de hipogalactosemia, ¿no? Pero a la mayoría les hacen creer o tienen la duda de si no tienen leche, ¿sí? Y esto también es porque no se ha comprendido cómo es el proceso inicial, porque casi siempre cuando una mamá empieza un proceso de lactancia, la mayoría de gente quiere ver la leche blanca fluir y chorrear y no es así. La primera leche de un bebé es el calostro y eso no significa que no sea leche, el calostro también es leche, es la primera leche del bebé, pero no es una leche blanca, no es una leche líquida, no es una leche que fluye, es una leche que es amarillenta, que es aceitosa, que es espesa, que no chorrea, que no gotea y que a veces las mamás no la ven. Digo, si la ven, qué bueno, pero si no la ven, pueden saber que ahí está, que no la tienen que ver chorrear, que no la tienen que ver aparecer, simplemente hay que confiar en nuestro cuerpo, confiar en que se puede iniciar este proceso y en el que el bebé va a comer. Digo, hay ciertas características que nos dicen que el bebé está comiendo, entonces podemos estar atentos a esas características para saber que está comiendo, aunque no lo veas. Digo, porque también casi siempre les comentaba de la frase de en lo que te baja la leche, dale la fórmula, ¿no? Pero ese en lo que te baja la leche es porque de entre los 3 y los 5 días sí existe una producción súbita de leche, ¿sí? Que es cuando se sienten los pechos hinchados, los pechos duros, que te salen bolitas, que te congestionas, y ahí dicen, ay, ya me bajó la leche, pero no ese es el proceso, sino que el proceso empezó desde que la placenta salió. El proceso de lactancia al bebé se inicia, desde el embarazo ya tienes calostro, pero cuando la placenta sale,
el cuerpo capta que hay que alimentar al bebé de otra manera, ya no por la placenta. Entonces el bebé empieza con la lactancia. Digo, y eso sucede en parto o sucede en cesárea. La placenta sale. Entonces el cuerpo capta que hay que alimentar al bebé de otra manera. Y por eso se puede iniciar desde un bebé que acaba de nacer, ¿no? Entonces, la primera leche, que es el calostro, pues los pechos no se hinchan, los pechos no se llenan, o sea, no se sienten duros, porque la cantidad que necesita el bebé es tan poca que no hace falta que se sientan así. Ya a los 3 o a los 5 días que las necesidades del bebé van cambiando, entonces sí, se hace una producción súbita de leche, que sí es cuando la famosa bajada de la leche o subida de la leche, ¿no? Pero eso no quiere decir que antes no había leche, ¿sí? Sino que el proceso era distinto. ¿Sí? Oye, también de repente platicando con mamás y bueno, platicando del tema, me decían, es que yo pues ya me quedé sin leche, o sea, mi bebé no se llena y el hecho de que llores, yo pienso que no se ha llenado y entonces eso me hace pensar que mi leche no sirve o que no tengo leche. ¿Eso también puede suceder? Pues el que una mamá se quede con leche es un proceso que lleva tiempo. Digo, también cada cuerpo de mujer es distinto, cada una reacciona distinto, pero para que una mamá de verdad ya no tenga leche, pueden pasar semanas o incluso meses, de verdad, o sea, de verdad para que ya no tenga leche. Sí puede bajar la producción, pero no baja de un día a otro, baja por un proceso de falta de estimulación y baja la producción baja después de cierto tiempo. No baja porque hay un día me enojé y ya no tengo leche, o mi bebé llora porque de seguro yo no tengo leche. Entonces, el hecho de que digan que no tenga leche porque el bebé llora, pues hay que entender también al bebé, ¿no? O sea, el bebé, el único medio que tiene para comunicarse es llorar. Y seamos francos, el llanto de un bebé está hecho para alertarnos, para hacernos reaccionar, para hacer algo para calmar ese llanto. Y muchas veces, una de las maneras más fáciles de calmar ese llanto, pues sí es alimentando al bebé. El punto con la lactancia es que a veces es un proceso que tarda en establecerse, o es un proceso en que los dos deben de aprender a adaptarse. Y un bebé efectivamente nace con el instinto de succionar y una mamá tiene la anatomía y demás para lactar. Pero es un proceso en el que los dos se deben de adaptar, en el acomodo, en los tiempos y demás, ¿no? Y cuando un bebé llora, pues hay que captar que el proceso pues hay que llevar a cabo el proceso. Digo, tampoco es dejarlo llorar o que llore y que se estrese, sino calmarlo, apapacharlo y seguirlo intentando y seguirlo intentando y seguirlo intentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando un bebé llora? Muchas veces se recurre al bibi o a la fórmula, ¿no? Entonces siempre les comento a las mamás que resulta, la verdad, es mágico. El bibi es mágico, porque el bebé se toma el bibi 5 o 10 minutos y se duerme. Entonces decías, ay, tenía hambre. Y a lo mejor no era hambre, a lo mejor era que quería papacho, a lo mejor era que tenía sueño, o a lo mejor sí tenía hambre, pero no el bibi y la fórmula a lo mejor no eran el ritmo natural en el que el bebé se hubiera alimentado, ¿no? Entonces por eso lleva a muchas mamás a empezar a creer que su leche no es suficiente o que a ellas no les sale y demás, porque si le dan el bibi y el bebé se queda tranquilo, dicen, entonces lo que lo calmó fue el bibi, entonces yo no pude, ¿sí? Entonces hay que entender ahora sí que la diferencia entre uno y otro para saber actuar conforme a eso y poder tomar una decisión, ¿no? Si tú quieres amamantar, saber lo que implica, ¿no? Y eso es como la clave, pues, es entender que un bebé de pecho no va a dormir tanto tiempo, tan seguido, solo, o sea, no va a alimentarse en tan poquito tiempo, va a querer estar mucho tiempo al pecho, va a llevar mucho tiempo el alimentarlo y va a ser muy constante. Digo, porque nos han vendido la idea de que un bebé come y duerme, y come y duerme, y se queda tranquilo dormido, y muchas veces no es así. O sea, un bebé come y duerme al pecho, y sigue comiendo, y sigue durmiendo al pecho, y lo acuestas, dices, ya acabo de comer, lo acuestas, y se despierta inmediatamente, ¿no? Dices, no lo alimenté, pero no era eso, sino que el bebé necesitaba cercanía, necesitaba succión, necesitaba el calor de mamá, necesitaba todos estos aspectos que la lactancia da. No era solo hambre. Un bebé no lacta solo por hambre. Un bebé lacta porque quiere cercanía, porque quiere estar con su mamá. Los bebés tienen necesidad de succión. La succión es parte de su desarrollo. Entonces el bebé necesita estar al pecho, necesita succionar.
Y digo, si piensas en las razones por las que el bebé come, pueden ser 10 y una de ellas es hambre, ¿no? Pero también quiere pegarse al pecho porque le da frío, porque le da sueño, porque le da calor, porque le da sed, porque se asustó, porque está sobreestimulado. El bebé por todo se va a querer pegar al pecho, ¿no? Entonces es importante comprender la diferencia entre una y otra para saber qué esperar, digo, porque si esperas que lactando a tu bebé comen 5, 10, 15 minutos y se quede dormido 3 horas, como sucedería con el bibi, pues va a ser frustrante, ¿no? Porque así no sucede. ¿Sí? A mí también me gustaría saber, comentabas algunos como beneficios, pero me gustaría saber realmente cuál es la importancia, hablando de físicamente de los bebés. Es decir, ¿qué diferencia tiene un bebé que es alimentado con fórmula a un bebé que es alimentado con leche materna? Ese es todo un tema, porque sí, digo, no podemos negar que la lactancia es lo natural, ¿no? Es como cualquier otro mamífero. O sea, la leche ideal para tu bebé es la de tu especie. Para un león, la leche de la leona; para una ballena es la leche de la ballena; para una vaca es la leche de la vaca; para un humano es la leche de un humano. Eso es la realidad, ¿no? Ale, me gustaría que aquí, ¿por qué es lo ideal? ¿Qué hay en la leche materna? O sea, ¿por qué? Si yo la agarro, la pongo bajo el microscopio, okay, ¿qué voy a encontrar de ventaja, no? Que nunca va a haber en una fórmula, tal vez, en una fórmula láctea. Pues mira, por ejemplo, digo, eso sigue sobre investigación, porque hay muchísimos componentes de la leche materna, tantos que todavía no se han descubierto todos los que tiene, ¿no? Y que al final de cuentas son sustancias que tu mismo cuerpo produce, son sustancias naturales, que han tratado de igualarlas en una fórmula láctea, sí, pero no deja de ser algo sintético, algo procesado y demás. Y con la lactancia, pues además de todas estas sustancias que tratan de poner en la fórmula, o que tratan de asimilarla en la fórmula, le estás pasando también anticuerpos, le estás pasando, le estás fortaleciendo su sistema inmunológico, le estás pasando células vivas. O sea, son muchos aspectos propios de tu mismo cuerpo que pasas a tu bebé, ¿no? Digo, porque por ejemplo no es lo mismo ni siquiera que una mamá, o sea, la leche para tu bebé es especialmente la tuya, digo, es de humano a humano, pero ni siquiera si otra mujer lacta, mi leche no va a ser igual a su leche que es para su bebé, porque en el proceso de adaptación también se adaptan mamá y bebé y se sincronizan. Entonces, la leche que produce una mamá es específicamente para su bebé, para su edad, cambia con la edad del bebé. Cambia de acuerdo a las circunstancias del bebé, si el bebé está enfermo, si la mamá está enferma, la leche cambia. Entonces todo eso tiene un impacto sobre el bebé, ¿no? Porque digo, la primera opción para alimentar un bebé es la leche materna, obviamente de su propia mamá. La segunda opción es leche materna donada, que no es algo tan común. Y la tercera opción ya sería una leche una leche artificial. Entonces, primero es la leche humana. Y entre una mujer y otra, incluso la misma leche no es igual de un bebé a otro, ¿no? Bueno, realmente yo creo que respecto a mitos, respecto a lactancia, hay bastante por explotar y sí, por detonar. Muchísimo. Bueno, ahorita nos quedamos con este primer espacio donde hablamos sobre los mitos, qué es la lactancia. Vamos a regresar hablando un poquito sobre los tips y qué sucede cuando una mamá no logra establecer la lactancia. Nos vamos a un corte musical y regresamos en breve. Maternando. Recuerda que puedes contactarnos a través del número 33 19 75 81 07. Das a mi vida una razón, vienes trayendo tu calor, abres la puerta a mi ilusión, desenredando mi interior. Te estoy dando lo mejor, ahora que ya somos dos. Te tendré bien junto a mí, me tendrás cerquita a ti. Tus ojos me imagino
mis sombras. Tus labios reconocen mi regazo. Tus ojos me imaginan entre sombras. Adivinan que estás entre mis brazos. Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición. Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mi leche es amor. Quiero inventarte una canción con el susurro de mi voz, para que duermas como un sol. Quiero alegrar tu corazón. Tus ojos me imaginan entre sombras. Adivinan que estás entre mis brazos. Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición. Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mi leche es amor. 9 meses parecieron una eternidad. La promesa de tenerte se me hizo realidad. Ahora sueño con tu hermosa voz diciéndome mamá. Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición. Mi pedacito de amor, bebe lo que quieras, mi leche es amor. Mi pedacito de amor, bebe lo que quieras, mi leche es amor. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook en @maternandojalisco o en nuestra página web en maternandojalisco.org. Contáctanos, estamos para apoyarte. Ya regresamos después de este corte musical y seguimos pues abordando el tema de la lactancia materna, mitos, realidades, las construcciones que hace el mundo médico a partir de este tema y también las construcciones sociales, no todo lo que la gente opina, ¿no? El entorno familiar a veces se vuelve un poco adverso a este hecho que pudiera resultar tan natural que es darle de comer a tu hijo. Claro, por supuesto. Bueno, aquí tenemos a nuestras 12 especialistas en el tema también, es Pati Flores y Ana Laura. Ana Laura, fíjate que platicando así en el corte y demás, me gustaría que nos compartieras un poquito de cuáles son los beneficios que tiene la mamá, por ejemplo, al establecer lactancia, beneficios psicológicos, hablando en este tema en específico. Bueno, existen muchos beneficios en el psiquismo de la mujer que se está convirtiendo en madre, que ya lo es. Para empezar, darle el pecho a tu bebé genera endorfinas, ¿no? Una descarga de endorfinas, y eso hace que tú te sientas satisfecha y feliz en esta acción de alimento con tu hijo, ¿no?
te genera seguridad como madre, te genera muchísima confianza, te vuelves mucho más sensible a las necesidades de tu hijo, pero sobre todo esto, te genera mucha seguridad y confianza, y te aprendes a escuchar también, te aprendes a escucharte como madre, ¿no? Lo que te hace menos aprensiva con tu hijo, eres capaz de soltarlo, te vuelves menos sobreprotectora con tu bebé, ¿no? Y por lo tanto la separación es muy positiva, no es ansiosa, y se genera un buen vínculo de apego, ¿no? con tu hijo. Y también tu hijo soporta la separación sin sentir esta ansiedad o este temor. Sabemos que el primer vínculo del niño con el mundo es la alimentación, ¿no? Y esto quien lo da es la madre, ¿no? Entonces la lactancia es fundamental porque es el primer contacto que tiene el niño con el mundo, y la manera en que le es dado va a generar en el bebé también confianza y seguridad para explorar, para crecer, para desarrollarse desde los primeros meses de vida, ¿no? Generando un vínculo muy positivo entre la madre y el bebé, ¿no? Entonces, los beneficios son muchos a la psicología de la mamá, pero también para el desarrollo del psiquismo, de las emociones del bebé, ¿no? Son muchos los beneficios. Sí, fíjate que precisamente viendo en este tema de los beneficios, por supuesto la lactancia tiene diversas bondades, pero habrá que decirlo que hay diferentes retos, hay muchos estereotipos, como bien lo mencionábamos. Entonces esto también puede crear que el establecimiento de la lactancia se vuelva un poquito complicado o a veces no se logre. De hecho, Pati, me gustaría nos compartieras respecto al tema, cómo ha sido este proceso, qué sabes tú al respecto, qué nos puedes aportar, y por supuesto Ana Laura cerrando con este tema de cómo manejar la frustración, ¿no? en relación a cuando la lactancia no se logra. Sí, bueno, muy buenos días. Pues igual comentarles que hay, diversos factores sociales que pudieran como abonar y yo creo que fomentar y fortalecer que una mamá lacte. Yo creo que de las primordiales es, tener una buena red de apoyo familiar. Yo creo que el tener gente cerca que en esa etapa tan importante como mamá nos apoye, pues genera también factores positivos que nos permiten tener una lactancia exitosa. Los factores pues también económicos, familiares y sobre todo también la parte de el apoyo ya sea de la gente que tienes más cercana, sobre todo cuando tienes pues más de un hijo, que pues la atención tiene que ser sobre todo pues distinta, ¿no? Ya tienes más niños que atender y eso también pues es un factor pues que puede generarte estrés, y yo creo que teniendo el apoyo de alguien más pues te puede beneficiar. Yo en mi experiencia uno de los factores primordiales es que pues no tuve una lactancia exitosa con mi primer hijo, y se debió a los diferentes pues factores que ya comentaban, entre muchos pues que no era capaz de alimentarlo yo sola. Mi primer bebé pesó 4,5 kilos, entonces fue un niño grande y ese era como el principal tema, ¿no? Es un niño grande, entonces pues no vas a tener la capacidad de lactar. Y hice varios intentos hasta que desafortunadamente pues no logré hacerlo, y ya ahora con mi segundo bebé pues fue mi propósito desde que supe que iba a ser mamá, donde me di cuenta a través de la información y haciéndome llegar pues de gente que está a favor de la lactancia, pues el que pudiéramos tener una lactancia. Ahorita tengo 7 meses con lactancia materna y realmente pues se notan los beneficios. Yo creo que tenemos que concientizar no solo al área de salud, sino a quienes cuidan de los bebés cuando las mamás tenemos que salir a trabajar, y sobre todo también de las instancias, en este caso como centros de desarrollo infantil o guarderías, que también no conocen mucho del tema, se asustan cuando saben que un niño es lactado por mamá,
porque siempre está el mito de que son niños muy dependientes, niños que lloran mucho, niños que no los van a poder controlar tan fácil y no les van a poder a lo mejor dar su mamila con leche de fórmula y se van a quedar dormidos el tiempo que ellas ya tienen estipulado como regla, ¿no? Entonces creo que es un tema que se debe de atender como en los diversos factores y diversas áreas también para poder pues dar realmente un apoyo a las mamás, porque pues a veces es como muy por encimita, ¿no? La lactancia materna es muy buena, pero realmente no se tiene la información de cómo puedo lograrlo y qué debo de hacer, ¿no? Para que esto funcione. Comentabas que con tu primer bebé pues no fue no se pudo lograr el establecer lactancia, pero tú que tienes esta experiencia de saber que al primero no pudiste y al segundo sí, ¿qué te hizo decidir continuar? O sea, y aparte, ¿cómo te diste cuenta de que a lo mejor los factores que te llevaron a no lograrlo en la primera ocasión, poder romper con ello? Porque a veces muchas mamás tienen como ese temor o ese miedo de es que no lo voy a volver, o sea, si no pude con el primero, claro, con el segundo tampoco. O sea, ¿cómo lograste romper con todo eso? Primero, tener confianza en mí, en mi cuerpo y saber que tengo la capacidad de alimentarlo. Yo creo que el hacerme llegar de personas que están a favor y que me apoyan en ese sentido. Yo creo que lo primordial es hacerte llegar de información. Leí mucho sobre la Liga de la Leche, me acerqué pues a través de algún grupo y eso me dio la seguridad de saber que si el niño iba a llorar no era precisamente porque tenía hambre y porque no lo llenaba, sino porque pues pudieran haber muchos factores, y que si el niño quería estar pegado 12 horas y que si lo dejaba y lloraba y me lo volvía a pegar, pues así me iba a pasar días donde a veces a lo mejor iba a comer rápido y iba otra vez a pegármelo, y que era normal, o sea, verlo como una etapa y como un proceso que tiene que pasar, y que no porque el niño esté las 12 horas 1 o 2 días así va a ser todo, ¿no? Yo creo que es parte de hacerte llegar de información, de confiar en ti. Yo creo que esa es como la base, estar como con esa parte de saber que le estás dando lo mejor a tu hijo y que nadie mejor que tú sabes si el niño no está alimentado. Yo creo que a veces te dicen, es que pobrecito está llorando y dale fórmula porque no se llenan. Yo creo que a veces cuando tú crees que sí estás haciendo lo correcto y cuando el médico pediatra te dice que el niño va bien en su peso y talla, yo creo que con eso es suficiente para continuar. Gracias, Parti, por compartirnos. Ana Laura, me gustaría a lo mejor en este tema, para quienes nos escuchan y para quienes por supuesto les interesa el tema, ¿cómo es este proceso de manejo de la frustración cuando una mamá no logra amamantar a su bebé y realmente deseaba hacerlo? ¿Qué factores influyen? ¿Cómo es el apoyo de la familia? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar por la mente de la mamá? O más bien, ¿cómo puede enfrentarlo? Bueno, ya hemos escuchado que la mamá siempre va a producir leche, ¿verdad? Siempre va a producir la leche. Más bien, después del parto, la mujer entra en un estado vulnerable, ¿no? Tiene muchos sentimientos encontrados. Es abrumador encontrarte ya con tu bebé de frente y de manera inmediata brindarle todos los cuidados que necesita, ¿no? Entonces, pensemos un poco en que la mujer está vulnerable y cuando no puede darle pecho por circunstancias, si fue cesárea, tarda un poco en bajar la leche, pero no quiere decir que no esté produciéndose. La mujer no va a entender esto porque se siente así, frágil y vulnerable, ¿no? Entonces, hay que hacerle entender que es un periodo corto y que va a poder alimentar al bebé, pero más allá de frustración va a sentir miedo y va a sentir culpa y se va a cuestionar de si es una buena o mala madre por no darle de leche a su bebé, ¿no? Son días cortos, 5 o 10 días, que para ella a lo mejor serán eternos, pero por lo mismo, ¿no? De este estado tan frágil que es después del parto.
Pero es más allá de la frustración, es calmar un poco ese miedo y ese sentimiento de culpa que se juzga, ¿no?, ella misma por no alimentar, y aparte que el entorno a veces no favorece, ¿no?, al decir, ay, ¿cómo es que no lo estás amamantando, no? O ¿cómo es que no te ha bajado la leche, no? ¿Cómo es posible? Y hay una presión que eso agrava el sentir de la mamá, ¿no? Pero es pasajero, y ya una vez que produzca leche, bueno, la satisfacción que viene después es muy grande para la mamá. Pues esto que comentas es muy cierto, porque de verdad que uno entra en un estado vulnerable, ¿no? Y yo creo que han dado con la clave. La clave, creo, es tener información previa y saberse capaz. O sea, teniendo información previa y sabiéndote que tienes la capacidad de alimentar a tu bebé, teniendo confianza en tu cuerpo, confianza en ti, es clave para poder lograr esta lactancia. Porque sí es cierto, siempre escuchamos comentarios siempre hay comentarios de algún lado, o del médico, o de la familia, o de los conocidos, y escuchamos comentarios de ambos lados. O sea, si das fórmula, que por qué no lo amamantas, y si amamantas, que mejor ya darle fórmula para que se llene bien, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos lados que estés, hay cuestionamientos y te hacen dudar entonces la clave en cualquiera de las dos situaciones es tener la confianza en ti y logrando una lactancia o alimentando con fórmula, saber que estás haciendo lo mejor en tu interés para tu bebé. O sea, no le estás haciendo daño, lo estás haciendo lo correcto, porque no le vas a querer hacer daño. Le des lactancia o le des fórmula, debes de saber que lo estás haciendo por el bien de tu hijo. Entonces, como tratar de liberar un poco esta culpa de decir, híjole, pues no lo amamanté. Bueno, pero no estás haciendo algo malo. Te preocupa a tu hijo y lo que haces, lo haces por su bienestar. Entonces es un poco de perdonarte a ti misma y saber lidiar con ese proceso. Sí, claro, me llama la atención precisamente cuando comentas de las críticas, ¿no? De por qué le das fórmula o por qué lo alimentas con leche materna. Yo creo que a lo largo de toda nuestra serie de programas y acercamientos con profesionistas y mamás también, pues nos hemos dado cuenta precisamente de que la crítica es una constante a lo largo de la maternidad. Si lo dejas de hacer berrinche, si no lo dejas de hacer berrinche, que si llora, no llora, etcétera. O sea, la crítica es constante, y en ese sentido, pues yo creo que el apoyo familiar o el apoyo y el acompañamiento que tengas, ya sea de tu pareja o de la persona que te apoya en el proceso, es sumamente importante. Sin embargo, en ocasiones estas críticas provienen de la pareja, de la misma pareja o de la misma familia. ¿Cómo podemos, en caso de que nos esté escuchando algún familiar o alguien que le interese realmente involucrarse, cómo un familiar o la pareja incluso puede involucrarse en este proceso para, en lugar de complicarlo, hacerlo un poquito más llevadero? Pues, como decía, la clave, creo, es tener la información, y si se puede desde el embarazo, mucho mejor. Hay muchos grupos, hay muchas reuniones en la ciudad para mamás embarazadas, para mamás que ya están lactando, y creo que esa es la clave, informarse. Tú como mamá, si tienes la inquietud, pues empezar a informarte y empezar a inundar a tu círculo de esa información, ¿no? En el caso de tu pareja, empezar a explicar, o que él te acompañe. Hay varios cursos o pláticas para mamás embarazadas y que pueden ser en pareja, o ya que tienen al bebé, es muy bonito ver llegar a la mamá, a lo mejor van con la abuelita o van con la suegra o con su mamá y demás. Entonces creo que esa es la base, que tu círculo esté informado y que ya con la información que te apoyen, o sea, que tú seas clara con tu objetivo, que digas, yo esto es lo que quiero y necesito apoyo para lograr esto que es lo que quiero, ¿no? A mí me gustaría hacerle la pregunta a Pati Flores y también Pati Sol. El asunto es, ¿se han informado, han vivido una experiencia, en tu caso, Sol, de formación a partir de todo este manejo de la lactancia, promoverla e incluso inducirla de nuevo en algunos círculos sociales o sectores socioculturales? En tu caso, Pati, ¿ustedes encuentran un sistema amigable con la lactancia? O sea, tú trabajas y dices, no, ¿sabes qué? Yo estoy lactando y no tengo un cuidador, o ninguna guardería realmente le quiso entrar al toro. Yo le llevé mi banquito de leche, le llevé las instrucciones, pero nadie quiso afrontar el cotorreo. Me lo traigo la chamba. ¿Es amigable la lactancia? ¿Realmente el sistema es amigable con ella? ¿Cómo ven? No del todo. En particular, bueno, donde ahorita estoy, tienen apenas un año que le están dando como la importancia a la lactancia
han tratado pues de informar pues ya a las mamás para que lleven su banco de leche, para que estén ahí, pero realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Son como mensajes contradictorios que nos llegan, ¿no? Que por un lado sí, que padre la lactancia materna, pero el sistema realmente no está adaptado y favorece esa parte, ¿no? Desde las áreas laborales, donde imagínate traslados de mamás que tienen que trabajar más de 8 horas o las 8 horas, y donde entre traslados se llevan 1 hora de ida, otra de regreso. Por más de 12 horas, ¿no? Sí, entonces realmente, bueno, hasta dónde esos sistemas también están favoreciendo a que si por un lado el sistema de salud nos dice la lactancia materna es lo mejor, crea niños sanos, y tiene muchos beneficios, ¿por qué no se conjunta pues con las demás áreas en las que la mamá tiene que pues relacionarse, trabajar, inclusive hasta en la misma sociedad, ¿no? El tema también de hasta cuándo le tengo que dar, o sea, ven a un niño de 1 año y medio, 2 años y se asustan, ¿cómo es posible? Tu leche ya no sirve, ya no debes de lactar, ¿no? Creo que es algo que realmente te bombardea, ¿no? Es de los temas que yo creo que se tendría realmente que sensibilizar, y yo creo que dar esa libertad a que pues la leche materna en cualquier momento es buena para un niño, ¿no? Sí. Eso es definitivamente es muy importante porque creo que el punto es precisamente ese, que no hay, o de raíz no hay algo que apoye la lactancia materna. Hablábamos incluso desde los programas anteriores de lactancia y trabajo, o del regreso al trabajo. Una mamá tiene 42 días de permiso de maternidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A los 42 días apenas estás terminando de establecer tu lactancia. O sea, es un proceso en el que el bebé todavía hace unas tetadas muy largas, todavía lleva mucho tiempo al pecho, y cuando todavía está en ese proceso, la mamá ya tiene que regresar al trabajo, ¿no? Muchas veces. Entonces, algunas que pueden acomodar su incapacidad y demás, pueden tener más tiempo con el bebé y todo, pero no todas. Entonces, tristemente, desde ahí, o sea, desde las mismas leyes que te dan tu permiso de maternidad, no están acordes o sincronizadas con lo que es la necesidad del bebé, con lo que de verdad se necesita para que favorezca una lactancia, ¿no? Y además lo que decían, pues, lo de la presión social, por así decirlo, ¿no? De si lactas o de si no lactas, o de cuánto lactas y demás. El cuánto lactar es una decisión totalmente personal, es una decisión de mamá y de bebé, ¿no? O sea, mientras ellos estén de acuerdo, o mientras uno de ellos quiera, o hasta que uno de ellos no lo quiera, es hasta a ese momento que debería de ser una lactancia, y nadie más tendría por qué decidir eso, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, porque la mamá debe de tener se puede decir empoderamiento, de decir, yo esto es lo que quiero y esto es lo que necesito que me apoyen, ¿no? A lo mejor también en este sentido me gustaría saber, al final la información es clave, como sí, bien lo mencionaban, para poder establecer una lactancia satisfactoria, por supuesto el acompañamiento, y también por supuesto esta parte de saberse confiada, saberse segura, ¿no? Comentabas. Sí. ¿Cuáles son los tips que nos podrían dar en relación a cómo establecer una lactancia? Obviamente requiere de algo gráfico, posturas, pero sí, tips súper breves que nos pudieran dar en relación a cómo lograr establecer una lactancia satisfactoria, y en dado caso, cómo decidir si quiero darle leche materna a mi hijo o quiero darle fórmula, y por supuesto cómo saber enfrentar los retos que implica, ¿no? Sí. Pues de entrada, como los tips, sí es cierto, se necesitaría otra hora para poder explicar con detalle todo lo que podría ayudar, pero de entrada tratar de favorecer la lactancia lo más pronto posible. Por ley, se trata de favorecer que la lactancia inicie dentro de la primera media hora de vida del nacido, ¿no? Si no se logra eso, no quiere decir que no se pueda tener una lactancia, pero sí hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible. Otra es, si por alguna razón en un bebé recién nacido decides darle fórmula,
que a lo mejor de verdad estás muy tensa, de que han batallado mucho con la posición o de que de verdad no te lo puedes pegar, están en el hospital, no te acomodas o algo así, y decides darle fórmula, yo recomendaría también, o muchas recomendamos, tratar de evitar un bibi. A lo mejor no evitas la fórmula, pero sí evitas un bibi. Esto es porque el bibi sí puede llegar a influir en la manera en cómo succionan los bebés, ¿sí? Entonces, hay algunos bebés que se confunden muy fácilmente, hay algunos que pueden no confundirse, pero no sabemos cuál va a ser, ¿no? Cuál te tocó. Entonces, aquí la recomendación es, si le vas a dar leche de fórmula, que sea o con un gotero, o con una jeringa, o con cucharita, o con vaso. Hay muchas opciones, pero tratar de evitar el bibi para que la succión del bebé no se vea interferida y pueda ser más fácil el proceso de adaptación en la lactancia. Sí, esa sería una. Otra es definitivamente revisar la posición. La clave para que se establezca una lactancia, para que haya una buena estimulación, para que haya una buena succión, es la posición. Si escuchamos mucho la frase de lactar duele, y esto no debe de ser así. O sea, no es normal que te haga grietas, no es normal que te corte, no es normal que te sangre. Eso no debe de pasar. Si hay algún indicio de dolor, si hay alguna señal de que te está lastimando, inmediatamente hay que revisar la posición. Tú misma puedes verla o puedes, volvemos a lo mismo, acercarte a un grupo de apoyo, hablar con una asesora de lactancia, hablar con un líder de la Liga de la Leche. Hay muchas opciones para que te puedan apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, la clave es revisar la posición, porque con una vez que se acomode mal, puede lastimarte el bebé. Y si lo hace tantas veces, tan seguido, todo el día, te va a lastimar. Entonces, no dejar que te lastime, no dejar que te duela, revisar la posición. Y para la posición hay como ciertas claves que se pueden hacer de inicio, ¿no? Primero, que el torso del bebé esté pegado al torso de mamá, ¿sí? No hay que empujarle la cabeza al bebé, porque a veces por querer que estén pegados les empujamos la cabeza a decir, ay, pégate y aquí quédate. El bebé tiene el instinto de echar la cabeza hacia atrás. Entonces la cabeza del bebé va suelta, apoyado obviamente, pero con la libertad de moverse. El torso del bebé va pegado al torso de mamá y debe de estar lo más, digamos, derecho posible. No que a veces abrazamos a los bebés como acunados, con el torso, con su pancita viendo hacia arriba, hacia el techo, y la cabeza girada hacia mamá. Así no es una buena posición, digo. Y entre esas, pues muchas cosas, ¿no? Digo, cuidar que la posición sea esa, que tu bebé esté girado hacia ti. Otra es revisar la boca del bebé. La boca del bebé tiene que estar abierta. El bebé no se agarra del pezón. Si se agarra del pezón, lo más probable es que lastime. El bebé se agarra de la areola. Por eso tampoco es necesaria una preparación del pezón, de que tienes que hacer ejercicios, formarte el pezón, o tienes un pezón plano, ¿cómo se va a agarrar tu bebé? Eso no es cierto. El bebé se agarra de la areola, no se agarra del pezón. Entonces, revisar que el bebé esté agarrado del pezón, con la boca abierta, los labios hacia afuera, y que revisar que de verdad esté mamando. Digo, hay muchos momentos en que la succión es como muy pequeña, como si un bebé trajera un chupón y hace succiones chiquitas, pero de repente ves que la quijada del bebé baja un poco más. Eso es un trago franco, y ahí significa que el bebé está pasando leche. Entonces, revisar cuando esté pegado, que de verdad cambie esas succiones. No siempre va a estar succionando efectivo, pero que cambie entre succión pequeña y succión efectiva. Si un niño tiene frenillo en la lengua, puede interferir, porque cuando está succionando hay un movimiento bien peculiar de la lengua, ¿no? Casi todo lo lleva a la lengua. Sí. ¿Podría haber problemas para establecer la lactancia a partir de ahí y cómo tratarlo? Sí es una situación que lo debe de ver muy de cerca un pediatra. Okay. Sí hay situaciones fisiológicas del bebé que pueden influir en esta parte, un frenillo, una retrognatia, que es la quijada como más hacia atrás, o algunas situaciones con el paladar del bebé. Eso sí puede existir y sí puede hacer que a lo mejor eso esté lastimando a la mamá, que a lo mejor, a pesar de que tengan una buena posición, lastime, o a pesar de que tengan una buena posición, no pueda succionar efectivamente. Y eso sí se ve muy de cerca con un pediatra pro lactancia, para que él revise el caso, y si es un frenillo, que lo pueda diagnosticar y que pueda saber si con ese frenillo puede seguir lactando, si tiene que cortar frenillo, o si es cuestión del paladar, si tiene que cambiar alguna posición, o si es, ya ahora sí que depende de cada bebé y de la situación particular de cada bebé, y analizado por un pediatra pro lactancia para que te pueda orientar.
Sí, bueno, finalmente la lactancia materna puede sonar muy general, pero consideramos que es un tema bastante particular. Pues depende de la mamá, del entorno, del bebé, por supuesto. Y bueno, pero al final de cuentas la información existe y hay posibilidad de acceder a ella. Nosotros como Maternando siempre les sugerimos acercarse, si no es con nosotros, con algún profesional pro lactancia, en caso de que ustedes decidan establecer lactancia, para lograr establecerla de una manera satisfactoria. Bueno, la hora se nos fue súper rápido, pero por supuesto estaremos hablando de más temas, profundizando de cómo estos tips, de cuándo sí, cuándo no, etcétera. Y por supuesto, pues agradecemos la presencia de Ale Sol, de Pati Flores, que nos compartió su testimonio, y de Ana Laura Navarro, que estuvo fiel desde la hora pasada, por supuesto. Pablo, te agradezco también tu compañía. Gracias. Y bueno, les invitamos a seguirnos en nuestros podcasts y por supuesto a compartir en redes sociales. Si conocen a alguien que requiera apoyo, contáctelo con nosotros, ya saben que estamos para apoyarles. Un saludo y excelente fin de semana. Gracias. Maternando. Recuerda que puedes contactarnos a través del número 33 19 75 81 07.